Muy buenos días, estudiante querido. Espero que te haya gustado leer el cuento corto de Julio Cortázar, Continuidad de los Parques. Vamos a repasar un poco de la tarea que hiciste para hoy y luego vamos a hablar un poco más sobre el cuento. Bueno, primero leímos el discurso de Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, uno de los escritores del boom latinoamericano que empezó en los años 60. Ya sabes un poco sobre el boom, ese movimiento, y también sabes que Julio Cortázar era otro miembro muy importante de ese movimiento literario. En esta tarea empezaste a aprender sobre quién era Cortázar, cómo era su visión literaria, y viste una entrevista con él en el programa que se llamaba Al Fondo, que era un programa español. Esta entrevista tuvo lugar en 1977 y es una entrevista un poco más larga, pero viste solo un fragmento en que él hablaba sobre su novela Rayuela. Rayuela es, si miras esta foto, Rayuela es un juego para los niños en que dibujas unos cuadros con números en el piso, en el patio, y luego tiras una piedra y vas saltando encima de los cuadros. Sí, se llama Rayuela en español. Y la novela se llama así porque no lo explicó Cortázar en su entrevista, pero la novela que escribió se puede leer, no se lee desde la primera página hasta la última, sino que puedes leer el primer capítulo y luego saltar al capítulo 9 y seguir leyendo. Y luego después del 9 puedes regresar al capítulo 4. Puedes decidir en qué orden quieres leer los capítulos de la novela. Entonces el lector toma decisiones mientras lea. Entonces hay que ser un lector activo. Y él habló un poco de eso en esa entrevista, y habló de cómo el lector tiene que tener un rol o tener un papel más activo en vez de ser un lector pasivo. Y para él eso es importante. Y eso va a ser importante también cuando hablemos del cuento corto Continuidad de los Parques. Cortázar dijo que Rayuela no es antinovela, no le gusta ese término, porque no intenta destruir lo que es el género de la novela, sino que es más como contranovela, porque está rompiendo las reglas o las normas de la estructura novelesca, pero no está tratando de destruir el concepto de la novela moderna. Está tratando de abrir las fronteras de lo que es una novela. Ok, seguimos. Este cuento es un ejemplo de la metaficción. Y la metaficción es la literatura autorreferencial que hace referencia a sí mismo, a lo que es, o autoconsciente, significando que podría ser un cuento, una novela que está consciente de que es una obra literaria. Y es un poco complicado pensar o entender lo que significa eso, pero les doy unos ejemplos. Hay una película que se llama también La lluvia, que es una película con Gael García Bernal, el actor mexicano, y es una película sobre unos hombres que están filmando una película, están haciendo un documental, pero es el cine sobre el cine, es una película sobre la experiencia de hacer una película, entonces es autorreferencial. Tenemos este poema de Pablo Neruda, el poeta chileno. Es un poema que se llama La poesía, y es un poema que trata de la experiencia de descubrir la poesía, de darse cuenta de que es poeta.
Entonces es un poema sobre la poesía. Es autoconsciente, autorreferencial. Esta pintura es Las Meninas por Diego Velázquez, el pintor español. Y como puedes ver, es una pintura en la que puedes ver a Diego Velázquez, el pintor, pintando. Entonces, el pintor se pintó o se autorretrató en esta pintura. Entonces, es autoconsciente. La pintura sabe que es una pintura. Ok, continuidad de los parques. Hablando de la metaficción, vamos a ver cómo este es un ejemplo muy bueno de la metaficción y luego nos va a ayudar a entender lo que es la metaficción cuando leamos Don Quijote en unos días. Voy a resaltar la primera parte porque hay como dos cuentos en uno. Palabras olvidas, perdón. Ok, hasta el monte. Esta parte es un cuento, luego empieza otro cuento y luego regresamos al primer cuento. Ok, empezamos en el cuento, es solo de una página y empezamos con un hombre, dice que había empezado a leer una novela unos días antes. Es un hombre que había empezado a leer una novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Entonces sabemos que es un hombre de negocios. Regresa a su finca, a su casa. Parece que tiene una casa en una zona rural y que regresa en tren después de un día de trabajar. Llega a su casa, se sienta en su sillón favorito y no quiere que la gente le moleste, ¿verdad? Porque no quiere dar la espalda a la puerta para que nadie le moleste, porque no quiere que nadie le interrumpa. Su mano izquierda acaricia una y otra vez el terciopelo verde del sillón en que está sentado y luego se puso a leer los últimos capítulos. Está tratando de recordar lo que había leído algunos días antes. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Dos referencias al terciopelo y sabemos que es verde del sillón en que está sentado. Entonces le encanta leer. Ya es un cuento sobre el acto de leer. Luego está recordando los personajes y la trama. Está empezando a perderse en el cuento, ¿verdad? Ahora dice que fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Ahora entramos en el cuento o en la novela en que él está leyendo. ¿Ok? Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, entonces mujer y su amante. Él estaba lastimado, tenía la cara lastimada por el chicotazo de una rama. Entonces están en los árboles, ¿verdad? Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos. Entonces él empieza a besar las heridas. Es una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. Entonces tienen un amor secreto. Bueno, es su amante, es un amante secreto. Entonces, el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un puñal.
Si no sabes lo que es un puñal, tienes que googlear esa palabra. Es súper importante. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Tiene que destruirle a alguien. ¿Quién podría ser? A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso respiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Ok. Qué buena novela este señor está leyendo, ¿verdad? Dos amantes, un puñal, hay que destruirle a alguien. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Entonces van en direcciones opuestas, el hombre y la mujer. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Entonces la miró corriendo en la dirección opuesta. Entonces él llega a la casa, llega a una casa. ¿La casa de quién? Entonces empezamos aquí. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Entonces está recordando algo que le dijo la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. Entonces, ¿por qué esa mujer le había explicado cómo era la casa? En lo alto, 2 puertas, nadie en la primera. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón. Entonces, ¿por qué empecé a resaltar el cuento en verde, como si estuviéramos en la casa del hombre al principio? Y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Parece que sí, aquí regresamos. Es como un ciclo. ¿Okay? Y aquí podemos ver, como nos dijo Julio Cortázar en su entrevista, que el lector puede convertirse en persona activa en la trama de la novela o el cuento que está leyendo. Entonces el lector se puede meter en la trama. Este lector que al principio del cuento se sienta en su sillón favorito para leer y disfrutar de la novela que había empezado, ahora se pierde y ahora se mete en el cuento. Al final de la parte en amarillo, pensamos que el amante de la mujer está tratando de asesinarle al esposo, al marido de la mujer, para que ellos puedan estar juntos, pero nos damos cuenta de que la casa no es del marido, sino es del mismo lector que está leyendo la novela sobre ellos dos. Es una cosa fascinante, es un ciclo, ¿verdad? Ahora vas a mirar un cortometraje de 3 minutos narrado por Julio Cortázar y ojalá que te vaya a ilustrar el cuento un poco más.